Buenas a todos. Vamos a ver hoy cómo crear un formulario y ya, digamos, cerrar un poco el apartado de vistas y de funciones, sobre todo, donde vamos a hacer un repaso por los principales elementos que podemos poner en un formulario y cómo podemos recogerlos a través de, en este caso, pues $post, ¿vale? Hacer peticiones post con un formulario y trabajar con ello. Como siempre, pues lanzamos Docker y cuando el motor esté arrancado, pues tendré mis servicios ya en marcha. Y aquí pues solo me falta arrancar el contenedor de Apache para ponerlo en funcionamiento. Vamos a ver cómo crear un elemento, ¿vale? Nosotros pues hasta ahora hemos creado rutas para llamar una función o incluir una vista. Entonces, pues vamos a definir una serie de rutas relacionadas con la película y vamos a ver o asociar a una vista lo que sería la creación de una película. Entonces, nosotros con router creamos, en este caso, una petición get, ¿vale? Es decir, va a ser la petición o la ruta que pongamos para crear una película. Ahí podemos poner, pues, por ejemplo, administración o administración barra, y en este caso pues películas, pues voy a poner movie, tengo la película y create, por ejemplo. Ahí utilizamos pues nomenclatura que vamos a ver luego cuando trabajemos en Laravel, pero podríamos poner nuestra propia nomenclatura sin ningún tipo de problema, es decir, aquella ruta o la definición de aquella ruta en lenguaje español que pues fuera más claro para nosotros. Depende también un poco de qué elemento pues queramos definir. Si nuestra aplicación es algo que va a utilizar dentro de nuestra empresa, pues al final pues no es algo que sea importante seguir una serie de rutas predefinidas. Mientras que a lo mejor si nuestra aplicación va a estar en internet, pues el utilizar un endpoint u otro, pues podría situarnos en una posición más elevada dentro de las búsquedas de Google. Bueno, aquí hemos creado la ruta. Vamos a crear, por ejemplo, un eco. Añadir película. Y lo ponemos y comprobamos que el endpoint pues funciona. Y aquí, pues, localhost 8080 administration barra movie barra create. Vale, y ahí tenemos el fallo de la librería phroute, que igual luego lo modificamos, bajamos una versión a la versión 8.3 y hacemos una serie de cambios en el Dockerfile para trabajar con ficheros dentro de nuestros elementos. Bueno, pues aquí tendríamos mi ruta creada y yo en esa ruta pues me voy a crear una vista. Es parte de la administración y yo tengo aquí, pues por ejemplo, el welcome, pero tengo una parte de películas donde tengo el título de películas. Bueno, pues voy a duplicar esta de aquí y dentro de mi vista pues la pego y voy a ponerle pues add película. ¿Vale? Podemos referenciarla ya, es decir, cuando en lugar de me pidan esta ruta, pues en lugar de mostrar un mensaje de error, pues voy a hacer un include once de la vista y en este caso en lugar de esto pues voy a poner admin views, en este caso se va a llamar add película, ¿vale? Y probamos también si ese cambio, pues aquí me dice file to stream, no file directorio, admin views add movie, me lo ha puesto mal, add movie, ¿no? Add película le he puesto. Oh, como odio. Add
necesario. Vale, pues tenemos aquí ese apartado de películas, ¿vale? Y aquí vamos a poner un formulario que nos permita pues añadir una película. Voy a cambiarle el título, aquí le voy a poner añadir una película. Película. Sigue sin acento. Ahí. ¿Vale? Añadimos una película y aquí pues administración de películas, bien, me parece bien. Tenemos el título y aquí tendríamos lo que sería el código de nuestra parte central donde vamos a definir el formulario que tengamos, ¿vale? Pues abrimos form. Aquí podríamos utilizar el class para ponerlo, pero vamos, básicamente algo que sí que tenemos que poner es por una parte el method y yo voy a decirle que quiero que sea post y además el action que, y ojo con esto, lo tenemos que explicar, aquí nos aparece una serie de enlaces a ficheros PHP, pero como nosotros hemos modificado el comportamiento de Apache para que no nos devuelva un fichero, pues tenemos que ir a una ruta, ¿vale? Esa ruta la voy a crear ahora y es decir, yo hago una petición get para que me muestre el formulario de creación, pero sin embargo, y aquí ya trabajamos con la API, ¿vale? Me voy a colocar aquí, pues, rutas de trabajo, perdón, con películas, ¿vale? Y aquí voy a definir, pues, esas rutas que me permiten añadir una película y estaremos, pues, trabajando un poco parecido a lo que sería una API REST donde yo me dirijo con un método a una ruta que es siempre la misma y que me permitirá modificar, crear, buscar o borrar películas, ¿vale? Entonces, dentro de esas, pues vamos a poner un par de ejemplos. Si yo le digo post, que es la que vamos a utilizar, le diré que la ruta será, en este caso, barra películas o película o movie, ¿vale? Y aquí cierro y pongo esa función. Todo esto pues lo modificaremos cuando trabajemos con orientado a objetos porque nosotros trabajaremos con un controlador al que le pasaremos la petición y que hará una serie de validaciones y modificará los datos o añadirá una serie de lógica de negocio que aquí no podemos porque, bueno, no podemos, sí que podríamos, pero para que no se quede un fichero gigante, pues lo hacemos con una serie de funciones anónimas. Aquí tenemos post, ¿vale? Y esto pues al final lo que sería, o lo que yo voy a mostrar, pues bueno, lo dejo y os lo explico luego. Pero el caso es que nosotros tenemos un endpoint con el método post a barra movie, ¿vale? E igual que eso, pues vamos a colocar otro. Por ejemplo, el de borrado, que sería un delete, a ese mismo método, o a esa misma ruta, perdón, que sería barra movie, cierro, y esa función que nos borraría o que tendría que borrar los elementos. Pues aquí pues, básicamente colocamos ruta para realizar el borrado de una película, ¿vale? Nos lo dejamos así, mientras que la de arriba sería los elementos que yo tengo que hacer para guardar una película, asociado al método post y asociado al método let. Colocaremos un put para modificar una película, que sería pues $router put, patch también se puede utilizar, y aquí a movie y aquí abrimos una función y nos la vamos a dejar vacía, que será pues instrucciones para modificar los datos de una
película ya guardado. Bueno, pues más o menos tendríamos esas rutas pues, de películas. Tenemos post, delete, put, por ejemplo, y dentro de la que me falta, y me la dejo ya hecha, pues tendríamos el router get. Abrimos a $movie, ¿vale? Y ahí tendríamos, si le ponemos $movie, recibiríamos todas las películas. En este caso, ¿vale? Y pues serían devuelve los datos de todas las películas, ¿vale? Tenemos, sí que al final, pues, por ejemplo, para el borrado tenemos que establecerle, es decir, aquí cuando borramos, cómo le pasamos la película que se va a borrar, y tendríamos pues que introducir, pues, por ejemplo, este comodín que fuera ID, por ejemplo, y aquí la función tendríamos este $ID, ¿vale? Luego lo mismo dentro de put tendríamos que decirle qué película vamos a modificar, y aquí sería pues ese barra $ID, lo pondríamos aquí. Y por ejemplo, pues si tuviéramos que, igual que hemos hecho este router get para mostrar un formulario donde podemos crear, pues podemos incluso modificar este para decirlo en administration movie. Aquí sería el $ID con corchetes, y en lugar de create pues sería edit, vale, pues sería esa ruta la que utilizaremos para que en lugar de mostrarse una vista pues sería a lo mejor edit películas, ¿vale? Entonces ahí tendríamos por ejemplo pues todas las rutas de trabajo con una película, ¿vale? Podrían haber más funciones, pero básicamente pues serían las 4 que nos permiten modificar, crear, borrar y listar lo que serían los datos de una película o varias películas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este sería todas las películas, la de una película en concreta, pues sería, perdón, aquí, joder. Aquí sería pues con movie ISID, lo que nos daría pues devuelve los datos de una película en concreto definida por ese ID que tenemos aquí. Y aquí esto se me ha olvidado pasarlo aquí, esto se me ha olvidado pasarlo aquí, y esto se me ha olvidado pasarlo aquí. Bueno, pues más o menos tendríamos esa forma definida de trabajar, y vamos a seguir pues completando nuestra vista de películas para añadir en este caso aquí un formulario. Para trabajar con las películas o con un formulario, pues yo al final me voy a Bootstrap, que tiene ejemplos de utilización de formularios donde ya vienen pues más o menos las opciones, ¿no? Aquí pues tendremos este form control, ¿vale? Aquí no nos da la creación del formulario, que la hemos creado con la etiqueta, en este caso form, aquí method, y este action pues lo completaríamos con barra película. No, película no, perdón, movie. Vale, y ahí tendríamos barra movie, sería esta de aquí, a la que llamaríamos, y nosotros ya no trabajamos con barra movie.php o un fichero PHP, sino como una ruta relacionada con nuestra aplicación. Cerramos el formulario
y si copio esos div, pues en principio aquí empezará a salir ese formulario que tenemos, ¿vale? Pues vamos a modificarlo, pues voy a poner example control nombre, vale, aquí ponemos lo mismo. Aquí en lugar de email pues voy a poner nombre. Película, placeholder, pues no le voy a poner placeholder, que aparezca en blanco. Y aquí sí que tenemos que tener consideración que aquello que nosotros mandemos en un formulario nos llegará a este post a través de el array $post, ¿vale? Que con esta instrucción pues mostraríamos los elementos que nos llegarían. Entonces, a partir de aquí, pues nosotros tenemos que ponerle un name en este campo, name, y que será pues la etiqueta que vaya dentro del esto. Por ejemplo, nombre, ¿vale? El ID me lo dejo como pues por ejemplo voy a quitar este y voy a poner form control nombre, voy a dejarlo así y aquí lo mismo, form control nombre, y ahí lo tenemos, ¿vale? Este es un text area, pues a mí en principio pues no me interesa. Vamos a poner el otro relacionado con una película, pues bueno, mira, este me vale para una descripción, ¿vale? Pues podemos poner aquí example text area, pues lo cambiamos por sinopsis. Vamos a ponerle, vamos a quitarle este, el font control text area, en este caso sinopsis. Aquí me he cargado el form. ¿Vale? Aquí si veis no me cambio la clase y sí que tendría que definir pues aquí una etiqueta name que fuera en este caso pues descripción, por ejemplo, sinopsis, como queráis. Y tendríamos ese text area y aquí pues en principio pues cambiaría nombre de película, sinopsis. Si vamos añadiendo más, pues al final pues tenemos, aquí podemos coger otro ejemplo, que sería por ejemplo, aquí tenemos select, ¿vale? Para seleccionar un valor. Podemos copiar básicamente y ver qué opciones tiene. Pues, lo colocaríamos, el form class, y si veis aquí pues solo coge el select pero no me coge el div. Abrimos un div arriba y lo colocamos todo separado. Este de aquí la intentamos y pues cerramos el div. Vale, aquí tenemos select class, from select area label, default select example, pues al final aquí esto puede ser un género, ¿vale? Tenemos una opción para ponerla como seleccionada, que sería la apertura, podemos cambiarla por ejemplo, a acción, y le dejamos un género por defecto, y aquí pues tendríamos que colocar el value con ese valor de acción, y aquí pues no sé, comedia, drama y terror. Vale, aquí lo mismo, comedia, drama y terror. Bueno, pues aquí tendríamos dentro de nuestra página que nos aparecería esa selección del género,
voy a ponerle un form, un label, perdón. Aquí pues, seleccionamos for control género y aquí tenemos pues género que sí. Y aquí pues lo mismo. For aquí tendríamos que colocarle el ID, que sería ese for control género, y el name, que le voy a poner género, ¿vale? Bueno, pues tendríamos esa de ahí. ¿Que queremos añadir un ejemplo adicional? Pues podemos colocar los checks, ¿vale? Que tenemos aquí la definición de los checks. Y aquí pues copiaríamos o generaríamos ese div que no viene definido. Pues, abro div class lb3 ponemos por aquí y aquí pues vamos a colocar pues por ejemplo estos de aquí y aquí pues vamos a colocar un label, vamos a colocar form check input class form check input class y check default. Pues copio un label, que sea form, por ejemplo, lenguajes. Y aquí pues lenguajes. Y aquí vamos a colocar pues en este ID el check default. Aquí cada uno de los IDs tiene uno. Pues voy a colocarle check español o Spanish para no tener problemas con las señas, ¿vale? El valor que sería español, checkbox, y aquí tenemos el default, el label específico para este, donde ponemos español. Y aquí tenemos pues el otro, pues que al final podríamos incluso copiarlo, pero bueno, aquí pues esto sería English. Aquí le ponemos que aparezca como checked para definirlo. Y aquí pues podemos poner inglés. Y aquí pues podríamos hacer otro como este, por ejemplo, que fuera por ejemplo el francés. Francés, ¿vale? No le pongo el checked para que no lo tenga y aquí pues check Spanish, check English, vale, y ahí esto pues, lo tenemos que traspasar aquí, de aquí check French y aquí ese check French, vale, aquí también me falta. Bueno, aquí en principio tenemos ese checkbox. Si lo mandamos, si enviamos el formulario, pues básicamente cogerá una de las opciones, la última registrada, ¿vale? Vamos a verlo, el funcionamiento y básicamente pues lo terminamos, pues voy a colocar, podemos colocar por ejemplo otro div con el class lm3, lo cierro y aquí pues hacemos un input, el type con el submit y aquí le ponemos el value y le ponemos enviar y pues el class, habrá un class por ahí que sea submit
button bt, button check close check group info light, button este me parece que te lo pone automáticamente en azul. No, este botón btn danger close check info lg light link primary. Ahí. Vale, aquí tendríamos el de enviar. Una sopita. No me gusta mucho esto así, pero bueno, lo dejamos, ¿vale? En principio tendríamos ya un formulario, bueno, podríamos ejecutarlo, podríamos colocar, no sé, Terminator, sinopsis, recalculamos, generación, lenguajes español e inglés. Y al enviar, si veis aquí, introduzco en la edición de correo, type, text, ¿vale? Y en principio esto estaría Terminator, ¿vale? Y aquí si le vamos a enviar, pues nos iríamos a /movie con una petición post. Y dentro de la petición post, pues nos mostraría aquello que tenemos, nombre, sinopsis y género, ¿vale? Y aquí tenemos Terminator, y género acción. Y al enviar ese form check, no nos ha enviado el checkbox. Checkbox. ¿Por qué no nos ha enviado el checkbox? Ah, no tenemos name. Vale, no le hemos puesto el name. Y aquí, por ejemplo, sería género. Y si colocamos esto en los tres, perdón, que no. Aquí volvemos, actualizamos, enviamos. Aquí actualizamos. Género no, perdón. Lenguaje. Vale, y aquí lo que se me ha olvidado es colocar el género. Vale, ahí estarían ya los cuatro completados. Aquí tenemos que si ponemos lenguaje, la descripción de aquí, pues nos llegaría, pese a que tuviéramos pulsado 3, nos llegaría el último, ¿vale? El francés nos vendría definido. Y porque hay una reescritura. Y aquí si colocamos ese array o ese signo del array en la definición, pues aquí en principio, si recargamos aquí acción Terminator, pues nos aparecería, si vemos aquí en el lenguaje, esos tres valores que tenemos para mostrar. ¿Vale? De los diversos controles que tenemos en HTML, pues tenemos las opciones de colocarlos con Bootstrap o de ver ejemplos que tenemos con Bootstrap, pero vamos, el único así que tiene un poquito de complicación son esos controles múltiples donde los mandamos como un array en este apartado. Para terminar, pues podemos introducir, vale, aquí me falta un div, ya decía yo que esto no se separaba, un barra div, que este sería, este div cerraría este y este cerraría ese de ahí arriba. Y ahora nuestro formulario se separaría un poquito más. Vale, y lo último que vamos a colocar es para ver cómo funciona el envío de ficheros. Vale, y tenemos creo que un input group y tenemos la formación o el envío de un fichero.
Multiple add-ons, range, button button drop downs. Custom file input, ¿no? Aquí tenemos que podemos upload, examinar, no sé, seleccionar algún archivo. Pues ahí tenéis este, ¿vale? Con el placeholder que tendremos por aquí. Bueno, pues vamos a colocar, por ejemplo, este de aquí, ponemos. Vale. Ese no está mal. Aquí tenemos file class group y aquí copiamos y dentro de nuestro fichero pues podríamos colocar otro div mp3 tal. Lo cerramos. Voy a colocar estos tres. Div class, div class, div class. Este abriría y cerraría este. Y este cerraría este. No quiero que cierre. Aquí tengo uno de más. Y aquí. Ese cierra el div. Y aquí pues colocaremos aquello que hemos pegado donde tenemos pues el upload. Vamos a ver qué aparece aquí. De aquí pues no se ha seleccionado ningún archivo upload. Vale, pues nada, le damos a, podemos examinar un fichero y aquí pues sí que tenemos que tener, no tengo ninguna imagen. Documentos, y en descargas tengo alguna imagen. Bueno, pues voy a descargarme la imagen de Poster Terminator. Terminator. Tenemos ahí. Guardo la imagen como y la guardo pues mis documentos. Lo voy a guardar como Terminator.jpg. Vale, en principio pues tendría una imagen para añadir. Tengo Terminator, tengo pelis de acción, tengo los tres, tengo aquí en ese documento el formato de la peli y en principio lo mandaríamos. Vale, y aquí si veis no se añade ninguna clave que sea relacionada con el fichero que tengamos, ¿vale? Entonces, para modificar o que se permitan enviar ficheros, tenemos que poner aquí en este apartado la opción en type y multipart from form data, ¿vale? Eso nos permitiría enviar ficheros, ¿vale? Y además, en lo que sería el index, los ficheros llegan a PHP a través de un superarray que se llama files, ¿vale? Entonces, aquí, si volvemos a enviar, bueno, tengo que recargar, perdón, recargo, tengo aquí, voy a ver si me lo envía, no me lo envía porque no lo he cargado, aquí le voy a cargar esto, la acción, y aquí tengo el valor y le doy a enviar y nada, no me envía. Vale, comprobación, que esto me ha pasado otras veces. Ese documento, esta película tiene 11,9K, con lo cual sí que debería de enviarse. Voy a ver el motivo. Y aquí deberíamos de aparecer. A ver si no ha recargado. No. Multipart from data.
form. Vale, no tengo name. Vale, esto es el label. Aquí voy a cambiar el label, que no le he puesto nada. Input group. Poster. Esto lo voy a colocar aquí. Y aquí. Poster. Vale, en principio, si no me he equivocado y no me falta nada, pues aquí recargaría, enviaría, acción, terminator, enviar, efectivamente. Pues aquí lo que tendríamos, y nos llegaría en ese array, tendríamos un array multidimensional donde la posición llamada poster, ¿vale? Tendríamos otro array que tiene la posición name, la posición full path, la posición time, la posición temp name, ¿vale? Que nos dicen dónde está el fichero y cómo se llama, y si se ha producido un error y el size del fichero, ¿vale? El tamaño del fichero. A partir de ahí, nosotros podríamos perfectamente, pues, por ejemplo, manejar ese fichero. Y también es parte de ese tema 3, pues trabajar con ese fichero que en realidad se está guardando en una posición temporal y que se borrará, ¿vale? Esa posición temporal es una posición temporal definida, por ejemplo, en la configuración de PHP, la tenemos aquí, la podemos cambiar, si buscamos aquí tmp, ¿vale? Pues tenemos system.temdir, pero también tendremos una directiva que sería, ¿vale? Ese upload.temdir, ¿vale? Que nosotros podríamos cambiar a una opción. Si veis, esto es todo el apartado de file uploads, donde tenemos, si se permiten, dónde se guardan los ficheros, sino en el sitio por defecto, pero también tenemos que el máximo fichero que se puede subir es de 2 megas. Si subes un fichero de más de 2 megas, directamente no aparecería, no te daría error, pero no te dejaría. Y aquí, pues eso, también el número máximo de ficheros que se pueden enviar en una petición sencilla de post, ¿vale? Y aquí tenemos 20. Podemos, por ejemplo, llegar y decir, pues para postes, pues a lo mejor 20 megas. Y estaríamos cambiando la configuración. Cuando reiniciemos el contenedor, pues en principio esa configuración tomaría efecto y tendríamos esos 20 megas para poder subir. Dentro de lo que sería esta recepción de ficheros, pues aquí podemos hacer, por ejemplo, un tipo de manejo. Esto probablemente pues, sería ideal sacarlo a una función, ¿vale? Donde yo le pasara la posición y a partir de ahí se organizarán. Eso es lo que hemos pedido en el reto, si no recuerdo mal, reto 3, reto 4, ¿vale? Para que lo hagáis vosotros. Os pongo aquí un ejemplo donde pues a mí si me llega voy a utilizar las directivas que tiene PHP para trabajo con ficheros y directorios. Por ejemplo, tiene una dirección mkdir para crear un directorio, ¿vale? Le voy a decir con esa constante dir que tengo ahí, que me define el directorio donde estoy, y pues aquí, por ejemplo, le voy a colocar upload como fichero que se puede crear, ¿no? Aquí pues voy a decir que esto sea la dirección que tengo con upload, ¿vale? Ese dir, que por ejemplo aquí me mostraría echo aquí, dir, pues lo que nos mostraría sería la dirección que tiene el script de PHP que estoy ejecutando, en este caso index.php, y aquí pues nos mostraría esto de aquí, /html, que sería el directorio que tenemos dentro del contenedor. Bueno, pues si hacemos mkdir a /upload, pues crearíamos ese directorio, ¿vale? Ojo, si ejecutamos 2 veces y crea el directorio, pues nos daría un warning del directorio ya está creado. Y eso, por ejemplo, lo podemos controlar con un scanf. Era un scanf,
Scandir. Mira. Aquí, por ejemplo, pues podemos colocar carpetas que tiene mi directorio y hago scandir, ¿vale? Y aquí tenemos el directorio que queremos escanear, pues en este caso dir, ¿vale? El directorio donde tenemos, y ahí obtendríamos ese array. Pues esto perfectamente me lo puedo mostrar con un bar dump de carpetas. Ahí aquí, si actualizamos, pues tendríamos todas esas carpetas, que al final es lo que obtenemos, o sería una redirección de lo que obtenemos cuando hacemos un ls en el Unix o en Linux, ¿vale? Y ahí sería comprobar pues si tenemos esa carpeta uploaded creada. Pues al final sería pues si dentro de carpetas, y ahí podemos utilizar array search, para buscar. En este caso ahí tenemos el needle, que sería la aguja, en el pajar, que sería el haystack, pues sería ¿qué buscamos? Pues en este caso uploaded, y en el pajar, que sería $carpetas, ¿vale? Ahí tenéis el igual a false, o podéis directamente colocar un si no existe, ¿vale? La carpeta, pues en principio podremos crearla con el mkdir upload que tengo aquí. ¿Vale? Tendríamos esa para crear el directorio, y luego tomando pues estos datos de referencia, ¿vale? Sobre todo este directorio temporal y el nombre del fichero, pues podríamos establecer un copiado de ficheros a esa carpeta, ¿vale? Aquí podemos con la función move uploaded file, ¿vale? Y aquí tenemos utilizamos, sería $/files. Ay, qué rabia me da que complete. La etiqueta, pues en este caso no es uploaded, que me pone aquí, sino sería la etiqueta que le hemos puesto, en este caso poster, sería la primera dirección, y luego sería en la segunda temp name, con lo cual tenemos poster, y así vamos trabajando también el apartado o el tema de arrays, ¿vale? En este caso array multidimensional, y aquí tmp name, ¿vale? Pues ahí sería el directorio donde está, ¿vale? Cópiame ese fichero y me lo copias a, pues en este caso, el directorio donde estoy, concatenado con /uploaded y con nombre, pues ese $files, y tendríamos en este caso, sí que me lo está completando bien, que sería la posición póster, y la segunda etiqueta, que sería el $name, que tenemos pues ese póster de ahí. ¿Vale? Y utilizaríamos ese name para traernos terminator.jpg. Ahí, pues lo que os estoy pidiendo este reto, pues independientemente que a mí me pongan pues un fichero o varios ficheros, pues al final que hagamos algún tipo de modificación del nombre del fichero, creación de una carpeta por cada película que no tengamos establecida, etc. Pues al final es una forma sencilla de trabajar con arrays, movernos, hacer búsquedas, etc. En caso de pues
que la carpeta ya esté creada, es decir, en ese caso que tenemos aquí, pues con el else sería, si la carpeta ya existe, yo tengo que mover ese fichero a la dirección donde tengamos, ¿vale? Pues más o menos vamos a probar a ver si tenemos suerte y se realiza correctamente. Y aquí en principio ejecutamos permission de un define variable files sin barra baja, tal, pues try to offset null, loaded. Aquí voy a quitar este bardón para quitar y corregir los errores. Aquí me está diciendo que no tengo permisos para crearlo y eso lo modificaremos ahora en el Composer. Move unloaded files, move unloaded files. Vale, ahí es posible que tengamos algún tipo de problemas. Un definir variable en 70, línea 70. $files. Esto de aquí, que me lo he completado mal. O yo le he puesto mal. $barra baja y $barra baja. 2 mal y move unloaded files en línea 70, no switch file o directorio. Vale, como no se ha podido crear, pues me dice que no se puede mover. Bueno, pues aquí tenemos un problema de permisos, ¿vale? Vamos a ver, y terminamos el vídeo ya, perdón, que se hacen muy largos. Aquí tenemos dentro de la terminal que si nosotros ejecutamos, ejecuta como un root, ¿vale? Si hacemos un ls-la, tenemos los directorios y vemos cómo se está creando por el directorio. Cuando yo lo creo aquí, en este caso Ubuntu, ¿vale? Aunque esté en Windows, pues estoy utilizando la máquina de Ubuntu y lo crea con un directorio 1000, ¿vale? Entonces, aquí digamos que pues, está intentando hacerlo como root, pero no dejaría. Podemos utilizarlo con esa opción del user para decirle que este contenedor se ejecute con un usuario. También podríamos modificar el Dockerfile para que se entre con un tipo de usuario que nosotros creemos cuando creamos la imagen. Aquí la solución básicamente pues podemos hacer un chown o hacer un chmod -r 777 punto. En principio, si ejecutamos esto se quitaría, es decir, tiene todos los permisos y se ha ejecutado, si veis, correctamente. Para una modificación de lo que sería la imagen, pues al final, como trabajamos en clase con ordenadores que ciclos T en este caso no tiene permisos, pues podemos crear un apartado. Yo aquí, pues ejecutar ese chmod 777 no me da igual, ¿vale? Y cuando llegue la hora de desplegarlo ya haremos los cambios, los permisos necesarios para que todo se componga de forma segura, pero igual que hicimos en la modificación, podemos perfectamente correr un par de instrucciones y hacer un user add en este caso, y le voy a poner el nombre de usuario de mi Ubuntu, ¿vale? Yo cuando cree el Ubuntu creo un usuario Miguel, ¿vale? Y vamos a hacer que coincidan el usuario donde está con este usuario que tenemos aquí. Le digo que Miguel será mi usuario y añado otra donde le digo que el usermod menos AG, añadir al grupo de sudo, y le voy a poner que sea Miguel, ¿vale? Ahí tendríamos que ese usuario, pues cuando se cree la imagen, se creará este usuario y utilizaremos ese usuario para entrar.
¿Cómo le decimos que voy a utilizar ese usuario? En el Docker Compose, ¿vale? Y aquí, para eliminar los errores que nos aparecen al principio de la librería, le voy a poner 8.3 Apache y lo vemos ya también cómo cambiar. Y aquí en ese usuario, pues le voy a decir que el usuario será Miguel y el grupo será Miguel. Vale, y si veis, nosotros trabajamos con ese Dockerfile tal cual trabajaríamos con un sistema Linux, añadiendo pues, usuarios, cambiando permisos. Podemos hacer un chown, ¿vale? De /HTML y colocar todo lo que tenga ahí, ¿vale? Pues también. Este comando para añadir a sudo lo tenemos que incluir después de este porque sudo no viene preinstalado por defecto y se instala en esta imagen cuando hacemos la ejecución de esta directiva. Bueno, pues para hacer o trabajar o que se genere esa imagen, yo lo que hago es, voy a borrar mi proyecto, borro todos los contenedores de mi proyecto, me voy a las imágenes, busco este proyecto que no tiene contenedores ahora, pero que si lo estuviéramos marchando sí que nos diría que tengo contenedores, ¿vale? Lo borro, esa imagen, le doy a yes y aquí hacemos un Docker Compose Run para que se genere esta vez con la imagen de Apache 8.3, con lo cual no tendremos el error en la librería. Le voy a cambiar el nivel de lenguaje, porque ahora estaremos utilizando 8.3 y no tendremos las últimas mejoras que se han creado en la versión 8.4. Y cuando termine la creación de la imagen, pues en principio se crearán los contenedores y cuando yo trabaje con ese contenedor, ¿vale? Con una terminal, ahí si veis ha cambiado de root a Miguel, con lo cual pues en principio tendremos el mismo nombre de usuario tanto en uno como en otro. Y en principio pues puede ser una forma de no tener esos problemas que tengamos ahí, ¿vale? Cuando trabajemos aquí, pues ahí podemos hacer el ls-la, ¿vale? Y ahí tendremos que donde antes teníamos Miguel, perdón, Miguel, no, teníamos 1000, ahora tenemos Miguel, ¿vale? Y aquí tenemos ese www-data que es lo que ha creado a través de la aplicación, es el usuario, ese www-data que utiliza Apache para crear un directorio. Si yo quiero hacer un chown -r a Miguel, Miguel 2 puntos Miguel y sería en este caso upload, ¿vale? Y ahí me diría que no está permitido. Bueno, pero en principio sí que se podría entrar y aquí no tengo problemas porque esto al final lo puedo ver, ¿vale? Si no, seguimos investigando el tema de permisos estos para que se cree, ¿vale? Aquí esto no sería difícil de cambiar, ¿vale? Solo que tendríamos que mapear otro fichero de Apache. En este caso, lo muestro así por curiosidad. Aquí tenéis en showfiles y tendréis en etc, tenéis en Apache 2 y aquí tenéis apache2.conf, ¿vale? En esta directiva, creo que lo tenemos por aquí. Default, timeout, keep. User y group, ¿vale? Esta de aquí, que tenemos en bars, ¿vale? Pues al final en bars que sería, nos lo podríamos llevar y en user no tiene, vale, este de aquí, ¿vale? Que sería Apache Run User y Apache Run Group, ¿vale? Que aquí lo que podríamos colocar es básicamente venirnos aquí, cambiar user Miguel, group Miguel y ya se establecería. Si queréis
un ejemplo de esto, pues hasta el final, tal cual hicimos, control C. Aquí crearíamos uno que se llame apache2.conf. New file, apache2.conf. Copiaríamos esto. Vale, aquí, pues entre todo esto y esto no sería una directiva, sería un valor Miguel. Grupo Miguel. Esto sería más de despliegue, ¿vale? Es comentarlo solo por curiosidad. Y aquí pues tendríamos que modificar el volumen, igual que hacemos esta de aquí, pues básicamente sería copiarla y modificarla una para decirle lo que tienes en Docker Apache en este caso, default no sería Apache conf. ¿Vale? Hemos puesto Apache2conf. Apache2conf sería dentro de sites enabled, en este caso no, ¿vale? Porque si veis lo tenemos este fichero y sería etc apache2 y aquí sería el fichero apache2.conf. ¿Vale? Y en principio pues eso sí que nos crearía, tenemos el directorio, lanzaríamos la configuración y en principio no deberíamos tener problemas al trabajar con ese nuevo usuario, ¿vale? Bueno, pues en principio voy a darle a recrear, no sea que tenga algún tipo de error y os deje aquí alguna directiva más. En principio todo creado y ya tendríamos pues ese problema de permisos. En principio debería estar solucionado, a no ser que suceda algún tipo extraño, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, lo que os decía, más o menos tenemos que trabajar y es ver el reto que hemos definido para la semana, es definir una estructura de carpetas pues que se vaya creando en esta carpeta uploaded o en una carpeta que vosotros consideréis, donde se generen pues esos ficheros que yo me los pueda guardar dentro de mi directorio donde pueda servirlos, ¿vale? Bueno, sin nada más que deciros, un saludo a todos.